Bueno, buenas noches, mi gente resiliente, bienvenidos. Espero que, bueno, entre lo que cabe, estemos en este proceso de mejorar, de crecer, de aprender, sobre todo aprender de las crisis, ¿no? Una crisis que, bueno, nos impactó a todos como colectivo, como venezolanos. Hola Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida, corazón. Y que bueno, que de verdad tenemos que aprender el mensaje que hay detrás de todo esto, que es lo que debemos rescatar, descubrir, transformarnos, evolucionar como mejores personas. Hola, buenas noches, Lisbeth, bienvenida, ¿cómo estás? Entonces, creo que es importante que todos en este proceso que estamos viviendo comencemos a reflexionar, a pesar de que fue una situación a nivel individual, perdón, a nivel colectivo, tenemos que reflexionarlo a nivel individual. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo como seres humanos con respecto a estas crisis? Yo siempre he dicho que si tú no aprendes el mensaje oculto detrás de la crisis, prepárate porque la siguiente va a ser peor. Si nosotros no aprendemos de esta situación, prepárense porque la situación que viene o la crisis que viene va a ser peor. Recuerden que la vida es tan sabia que cuando nos ve estancados, que no estamos evolucionando, que no estamos creciendo como seres humanos, se presentan estas crisis. Las crisis son esos frenos de mano que nos van a detener, nos van a dar una pausa para sentarnos a meditar, para sentarnos a reflexionar, evolucionar y poder entender qué es lo que está detrás de todo esto. Muchas personas ven esto como una anécdota y no ven esto como una historia. La diferencia entre anécdota e historia es que esta situación, bueno, no hay un aprendizaje, esto es un cuento, la gente cada quien quiere expresar lo que vivió y cómo lo vivió. Sin embargo, eh, cuando yo escucho a las personas, analizo mucho qué tanto realmente esta situación la transformó, qué tanto esta situación está sacando lo mejor de esta persona y no lo peor, en todos los sentidos. Y ya sea desde el ego, de buscar reconocimiento, desde doy una ayuda y lo que quiero es buscar reconocimiento y quedar como la de pinga de la historia, o desde no hacer nada y totalmente insensible ante la situación y no me importa, pues, y sigo con mi vida, sigo actuando de la misma manera. Todo eso vendría siendo una anécdota. Esta situación fue una anécdota, que no hubo cambio, que no hubo transformación, que no hubo absolutamente nada. En cambio, cuando es una historia, hay un proceso de transformación. Hay un proceso donde la persona evolucionó y desbloqueó un nuevo nivel en su vida. Y eso es lo que viene a mostrarnos las crisis. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros de las crisis. Ya sea a través de una enfermedad, ya sea a través de un divorcio, ya sea a través de una pérdida de un trabajo, ya sea a través de una crisis económica, ya sea a través de esta situación, catástrofes naturales, en donde viene la vida a meternos estos frenos de mano, a que te detengas y a que empieces a reflexionar qué estás haciendo con tu vida, qué tanto estás conectándote con tu para qué, con tu propósito en la vida, a replantearte nuevos conceptos, nuevas vivencias y que esto por supuesto te permita darte la oportunidad de seguir evolucionando a nivel de alma, a nivel de ser, no a nivel del ego como tal. A conectar más con tu parte humana, más con tu ser, más con tu esencia. Entonces, bueno, he visto de los dos casos.
Si le soy sincero, no estoy aquí para jugar a nadie, no estoy aquí ni para criticar a nadie, sino simplemente lo que he podido ver, tanto en redes como en persona, he visto los dos casos. Los que ven esto como una anécdota y como una oportunidad y pescando en río revuelto, como he visto también personas de verdad que han despertado su humanidad y lo que se han dedicado es ayudar. Hay otro tipo de ayuda que muchas veces no se habla ni se comenta, pero muchas personas también me lo han hecho saber, que a veces se sienten mal, pero yo les digo, mira, aquí no es bueno el que ayuda, sino el que no jode. También hay personas que realmente lo que pueden, creen que están ayudando y lo que están haciendo entorpeciendo el trabajo de otras personas. Y eso es lo que tenemos que saber diferenciar de lo que realmente yo puedo aportar, sumar y realmente, o lo que estoy haciendo es desde mi ego ver cómo me ven que estoy ayudando. Eso también. Entonces, vi mucho, porque yo he estado toda esta semana pasada, más que todo en el Parque del Oeste, pero también en la Avenida Oliver. He visto mucha gente ayudando, de verdad, se lo digo, muchísima gente ayudando. Pero vuelvo y repito, no estoy en un son de crítica, sino que fino que ayuden, fino que aporten, pero hay una inmensa necesidad de buscar reconocimiento, mucha gente grabándose, tomándose fotos, eh, y no por un tema laboral, porque si tú me dices que bueno, es un tema laboral porque te lo exigen, pero no, es una necesidad de reconocimiento y ahí lo que estás actuando es, estás dañando lo que está haciendo tu mano izquierda con tu mano derecha. Como dice la Biblia, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Y que muchas veces esa buena intención de ayudar, de aportar, de sumar, se ve contaminada por la necesidad de reconocimiento y por la necesidad de que el resto del mundo me esté viendo que estoy ayudando, que estoy aportando, que estoy sumando. Entonces, ¿cuál es tu intención realmente? ¿Cuál es tu propósito realmente? ¿Lo estás haciendo de corazón o lo estás haciendo porque simplemente quieren que la gente te vea ayudando o dando algo, dando un donativo o algo así? Entonces, en este tipo de cosas, también, por ejemplo, vi en los diferentes campamentos, tanto en la Avenida Bolívar como en el Parque del Oeste, vi personas que aprovechándose de la situación también, pues, como por ejemplo, personas que no habían perdido su casa, personas que mandaban, se ubicaron en el parque supuestamente como damnificados y no estaban damnificados nada, compañeros de trabajo y personas, vecinos de estas personas que los veían y que más o menos, ¿qué haces tú aquí? Si, sabiendo de que, no, sabiendo que no habían perdido su casa. Y bueno, y tú los veías ahí como si nada. Sin importar exponiendo a sus hijos, sin importar exponiendo su salud, porque a pesar de que hay un- una manera de resolver, por llamarlo así, el aspecto operativo de lo que es la convivencia diaria en un campamento. Estamos hablando del Parque del Oeste, estamos hablando de una cantidad de personas, yo creo que hay más de 1000 personas ahí, no sé de verdad cuánto es el censo exacto, pero son muchísimas familias que ya han venido poco a poco depurándose, pero imagínense esa cantidad de personas compartiendo un baño. Me encontré con una señora en la Avenida Bolívar que me dijo que se hizo 2 veces encima porque no tenía por dónde ir para el baño. Su casa se vio muy afectada. Entonces, son situaciones que la gente a veces no analiza qué es lo que realmente es vivir en esas condiciones. Por supuesto que muchos oportunistas no aguantaron la presión y se tuvieron que ir, como otras personas tuvieron que, o están ahí y todavía están esperando
que, bueno, que le den respuesta, que vean a dónde los van a reubicar. Mucho ya se ha depurado muchísimo de manera individual y también a partir del gobierno llevándolos a refugios mejores, ¿no? Que estar en esas condiciones con el palo de agua que cayó en estos días. Entonces, de verdad que las condiciones son demasiado extremas, ¿no? En ese sentido. Entonces yo creo que es complejo dar una opinión. Yo lo estoy dando desde el punto de vista antropológico, ¿no? Desde el punto de vista científico, de lo que yo puedo observar como antropólogo y como análisis cultural de toda esta situación. Me recuerdo mi tutor que él tiene una cátedra y también tiene una línea investigativa sobre lo que es la antropología del desastre, ¿no? Y todo lo que implica el tema de desastres naturales y cómo se analiza desde la antropología. Entonces, yo creo que ahí es donde parte mi iniciativa del live de hoy, de este programa, para poder brindarles a ustedes herramientas, sobre todo con el tema del estrés postraumático, que es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Porque sé, y me han escrito muchísimas personas con nervios, con ataques de pánico, ataques de ansiedad, y que no saben qué hacer. O sea, de repente están tranquilos y de repente empieza cualquier sonido, cualquier em, movimiento, las réplicas, por ejemplo, salían corriendo constantemente. Entonces, son situaciones que nosotros tenemos que estar muy conscientes de que afectan psíquicamente eh, y colectivamente, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar de esto. Si tienen algún tipo de pregunta, algún tipo de dudas, con mucho gusto se los voy a contestar. Estaremos, en la medida que yo vaya hablando, no tengan ningún tipo no se cohíban en hacer las preguntas de sus propias vivencias, ¿no? ¿Qué hacer desde su propia historia? ¿Qué han vivido? ¿Cómo lo han vivido? Sin echarme el cuento, sino qué herramientas necesitan para yo poder ayudarlos o que les permita a ustedes ayudarlos. De todas maneras, al final yo siempre doy, para los que no han estado en otros live, yo siempre doy unas herramientas para poder trabajar toda esta situación, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que saber, ¿qué es el estrés postraumático? ¿Sí? Es una condición de salud mental que algunas personas desencadenan tras experimentar o presenciar un evento altamente impactante, terrorífico o peligroso. El estrés postraumático no solamente se da en hechos o desastres naturales, también pueden ser en relaciones narcisistas, en relaciones donde ha habido o contextos donde ha habido demasiado estrés, demasiada ansiedad, conflictos, relaciones muy tóxicas, donde las personas inmediatamente, una vez haber salido de ahí, siguen experimentando los mismos síntomas sin que el contexto se esté prestando para esa situación, ¿no? Ese es el detalle. El sistema de alerta del cuerpo se queda atascado en el modo de emergencia. Entonces, la mayoría de las personas que vivieron el tema del terremoto, muchas de las cosas que me han comentado es que no han podido desbloquear ese fenómeno de su mente. ¿Qué ocurre en el cerebro? Una cosa de las que tenemos que aplicar, ocurren dos aspectos importantes. Uno es a través de lo que es la amígdala, ya que esto no es un signo de debilidad, es una respuesta biológica. ¿Ok? No veamos el estrés postraumático como una mente débil, sino como una respuesta biológica donde hay un cortocircuito, donde tanto el hipocampo como la amígdala no hacen bien su trabajo. Por un lado, la amígdala se queda hiperactiva, donde la amígdala representa el centro del miedo
y donde la amígdala empieza a producir cortisol de manera de que esto nos dé la posibilidad de estar en modo alerta ante un peligro, ¿sí? El problema es que la amígdala se queda pegada, se queda de forma, sí, de forma hiperactiva, ¿no? Pero a la vez el hipocampo, ¿ok? Que está encargado de procesar y archivar los recuerdos, pero el hipocampo se encarga de colocarle fecha de vencimiento a los recuerdos, ¿sí? Entonces, cuando eso no ocurre, sino que no hubo ese corte, mira, eso pasó ayer, o eso pasó hace 10 minutos, eso se queda como fijo, se queda como el botón como que se quedó pegado en el hipocampo y continúa viviéndolo de manera presente, no hay una fecha de vencimiento ante esa situación. Esto se ve sobrepasado por el exceso de cortisol y de adrenalina en ambos casos, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Es que el cerebro no logra registrar el evento como algo del pasado, sino lo que lo procesa como una amenaza presente y continua. ¿Qué procesa tu cerebro? Que continuamente vas a estar viviendo esto como que si está justamente pasando en este momento. Cuando ya pasó, por lo menos en este caso, ya han pasado más de 10 días como tal. Entonces, eso es lo que ocurre en nuestro cerebro tanto con la amígdala como con el hipocampo. La amígdala se queda activada y el hipocampo no le coloca fecha de vencimiento y ambos empiezan a hacer cortocircuitos. Se genera un exceso de cortisol y un exceso de adrenalina como tal. Entonces, ¿cuáles son los primeros síntomas? El primer síntoma son recuerdos intrusivos, flashback, ¿ok? Vuelves a recordar la situación, pero lo recuerdas exactamente como lo viviste en el momento. No lo estás procesando de manera consciente, sino que lo que hace es reaccionar y no te estás dando cuenta que ya la situación pasó. Entonces vienen estos momentos de recuerdo y cuando te recuerdas, experimentas, resientes. Por eso es que se conoce como resentimiento. ¿Qué significa resentimiento? Que sientes nuevamente la sensación desagradable que experimentaste en el momento, en este caso que lo que estamos hablando, en el momento del terremoto. ¿Sí? Entonces es muy importante esto porque esto es lo que hace que tú vivas constantemente recordando, recordando. Pero el problema del recuerdo es que te genera la sensación desagradable. ¿Sí? Entonces, ¿qué haces tú? Reaccionas ante la sensación desagradable constantemente. Vives reaccionando, 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 sientes la sensación desagradable y reaccionas. ¿Cómo reaccionas? Pues bueno, eso es muy individual. La gente puede reaccionar, por ejemplo, puede reaccionar desde fumarse un cigarro, desde ponerse nerviosa, comer, 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 comer. Otra gente no para de hablar, otra gente se pone a llorar. Entonces, todo este tipo de reacciones lo que vas a hacer es constantemente volver a experimentar la sensación, ¿ok? La sensación desagradable como tal. Otro síntoma principal de los recuerdos intrusivos, pesadillas vividas o recuerdos involuntarios durante todo el día. Volvemos al mismo punto. ¿Qué empieza a hacer el cerebro? Miren, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender sobre el cortisol, que es una hormona que, como expliqué hace rato, se desarrolla a través de la amígdala y ella hace que nosotros estemos en modo alerta, ¿ok? Si se presenta un peligro, se activa y el cortisol te alerta. ¿Qué pasa? Es una hormona demasiado adictiva, es muy adictiva para el cuerpo. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros aprender? Que el cerebro va a estar constantemente desarrollando escenarios catastróficos para producir la hormona. Por eso es que la gente se hace adicta a la ansiedad, al deseo. ¿Por qué? Porque constantemente
al experimentar esta situación, vuelve a repetirlo y así segrega esta hormona y la persona se hace adicta al cortisol como tal. Me ha pasado, sí, la luz fluctúa, recuerdo segundo antes del temblor y me paralizo. Así es. Y mucha gente me ha comentado eso mismo, como el caso que está comentando aquí Luis sobre la luz, pero a otras personas con el teléfono, porque hay personas que le llegó el mensaje segundos antes del terremoto, el mensaje este que avisaba, a mí no me llegó, sin embargo hay personas que sí, y cada vez que le suena el teléfono, inmediatamente el cerebro se activa. ¿Sí? Mucho le da hasta por correr. Entonces, cuando nosotros estamos en pensamientos negativos constantes, en pesadillas, ¿ok? El inconsciente empieza automáticamente a revivir la situación y empiezas a segregar cortisol y te haces adicta al cortisol como tal. Yo escucho esa alarma en mi cabeza a cada rato. Así es. Así como tú, mucha gente me ha pasado. Ok. Sí, mucha gente lo vive constantemente. Y mira, yo podría decir, no voy a decir que todos los casos, pero muchas personas no necesariamente está sonándole el teléfono. Pueden escuchar la alarma y no necesariamente es que la alarma sonó. Estoy hablando ahorita. Entonces, personas que todavía siguen escuchando el ruido. Todo esto es procesamientos en los cuales el cerebro todavía está enganchado con la situación pasada. Muy bien, vamos con el segundo síntoma. El segundo síntoma está la evasión o la evitación. Hay personas, ¿verdad?, en donde intentan activamente no pensar ni hablar del trauma. Eso es un grave error. La mayoría de las personas viven constantemente evadiendo la realidad. No vamos a hablar del tema, no me toques el tema, no quiero hablar, no quiero pensar, no quiero que me digas nada. Entre más tú reprimes la situación, más te vas a hacer adicta a la situación. ¿Por qué? Porque inconscientemente el cuerpo va a comenzar a hablar, como diría Lacan. El inconsciente siempre está hablando. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos con esto porque hay personas que está bien que no es que vas a hablar 24 horas del tema, pero tampoco evadirlo 24 horas. Es necesario que lo hablen. Es necesario expresar y sacar todo eso. Y eso de alguna manera, bueno, va a ir drenando. Si no lo quieres hablar, lo puedes escribir. Todo lo que experimentas, hay un mecanismo muy terapéutico del momento de sanar. Una de las cosas que nos ayuda a sanar es el escribir. Escribir cómo te sientes, llevar un diario emocional. Y eso genera una conexión donde tú estás dejando, prácticamente, estás dejando la emoción dentro del cuaderno. ¿Sí? Entonces, hay que estar muy atentos con eso. Evitar lugares, personas, actividades u objetos que recuerden la situación original. Este es otro parte de la evasión, ¿ok? Otro elemento de la evasión. Hay personas que se aíslan totalmente. Entonces, si dependiendo de donde tú experimentaste el, el terremoto, por ejemplo, personas que lo experimentaron abajo en la Guaira, no, gracias a Dios físicamente no les pasó nada, pero perdieron su casa, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Estas personas mayormente no van a ir más nunca para La Guaira. Entonces, todo lo que sea, nada más que le digan La Guaira, ya se le activa. Yo me acuerdo que cuando la tragedia de Vargas, la primera tragedia, una de las cosas que a mí me llamaba muchísimo la atención, que ya había pasado años de la situación, y habían personas que hablaban de eso y todavía se ponían a llorar. Había personas que experimentaban eso como que si les pasó ayer. Entonces, igual manera está ocurriendo con esta situación. Entonces, hay personas que van a evitar actividades, no se van a involucrar en absolutamente nada. Cualquier objeto les puede recordar esa situación. Entonces, lo que van a estar constantemente evadiendo eso.
Ese es el segundo síntoma. Vamos con el tercero. No sé si tienen alguna pregunta, Noraima, los demás. Muy bien. Cambios en el estado de ánimo. Esto lo vi muchísimo. Y el pensamiento. Cuando las personas experimentan estrés postraumático, constantemente viven cambiando sus emociones. Yo no me puedo, ya no me pude bañarme igual en La Guaira porque no encontraron los cuerpos. Eso fue. Sí, bueno, hay gente que más nunca se bañó ni siquiera. Em, el estado emocional fluctúa demasiado. Las personas pueden tener picos emocionales desde una depresión a experimentar una situación mucho más grave. Pueden tener ataques de ira, pueden tener euforia. Sí. Insólito, ¿qué medio se mueve algo? Sentimos que está temblando de nuevo, sí. Eso es parte de los síntomas. Eso sí me ocurre en la mañana o en la noche, quiero llorar. Exactamente. ¿Por qué ocurre esto? Porque están alteradas las emociones. Eileen, yo me aíslo. Ajá. Ese es el segundo síntoma, la evasión. Aislarse, encerrarte en tu mundo, no hablar con nadie, no conectarme, es una forma de evadir. Entonces, ¿qué va ocurriendo? Que nuestro temperamento está fluctuando constantemente. Nos ponemos irritables, nos tornamos impulsivos, agresivos, insensibles, otros melancólicos, otros introvertidos, otros insensibles como tal. Entonces nuestros temperamentos están así, totalmente descontrolados. Es un síntoma del estrés postraumático. Dentro de este tercer punto tenemos pensamientos negativos. Acuérdate que una de las cosas que nosotros tenemos que evaluar antes de la emoción es el pensamiento. Cuando tú te sientes mal, tú tienes que evaluar qué estás pensando. Y cuando te sientes bien, tienes que evaluar cuáles son tus pensamientos. Nosotros no nos enseñan a controlar eso. Simplemente ellos llegan. Nosotros tenemos que aprender, y una de las cosas que yo enseño en la fundación, a enseñar, a aprender a elegir qué vas a pensar. ¿Qué vas a dedicar a tu pensamiento? ¿Sí? No puedes estar constantemente dejando que tus pensamientos te arropen. Por eso es que las personas viven sintiéndose mal y ni siquiera saben por qué se sienten mal, que es lo peor. Y otra cosa es que quiero abrazar a mi sobrina y a mi sobrino que estuvimos juntos en La Guaira. Sí, eso es parte de la misma susceptibilidad, que es otro descontrol. Pero está bien, eso no está mal. Pero entonces, cuando estemos en estos estados emocionales, no lo vamos a llamar como negativo ni nada, sino son simplemente emociones. El miedo, la rabia, la tristeza. La gente piensa que son emociones negativas, la culpa. Hay gente que se ha sentido muy culpable. Y porque es que si no hubiese bajado, si no lo hubiese mandado solo, si imagínate tú, porque le di permiso, cosas como esa he escuchado. Porque no me salía a tiempo. Eso. Entonces, ¿qué tenemos que chequear? Los pensamientos. Evaluar cuáles son nuestros pensamientos negativos y saber escoger qué voy a pensar. Tengo que saber qué voy a pensar. Ok, tengo la opción de pensar todo esto, pero todo eso está muy influenciado con las redes sociales. ¿Qué tanto estás consumiendo? ¿Qué tanto estás viendo? ¿Qué tanto estás escuchando? También sentí culpa al comer, pero ya se ha ido un poco. Buenas noches. Estamos viviendo un momento de reflexión porque este terremoto no solo se fue afuera. Así es, Jade. Yo le digo que el terremoto no solamente fue natural,
fue emocional también. Entonces, ¿qué pasa? En este punto, una de las cosas que ocurre es que muchas personas tenían reprimidas muchas situaciones que jamás en su vida habían tocado, jamás en su vida habían hablado. Eso estaba ahí oculto, la ansiedad, la angustia, eh, el miedo, el pánico, todo eso estaba oculto. Entonces, cuando vienen estas cosas, vienen a remover todo este aspecto emocional que la gente tiene reprimida. Entonces, ¿qué hace? O lo trabaja o lo trabaja. Te toca trabajarlo, te toca trabajarlo. En estos días vi una muchacha que me tocó atender porque tenía ella antes de esta situación era ansiosa, hasta medicada, tenía tiempo en medicación. Y, y esto se le explotó más, ¿sabes? La ansiedad se magnificó. Tanto así que no está viendo en su casa ni nada. Entonces, muchas de las cosas que nosotros tenemos que atender y saber es que me está dejando a mí esta crisis, que tengo que aprender yo, que tengo que trabajar yo. Porque hay personas que esta situación las puso peor de cómo las llevaban, porque todo estaba tranquilo, no estabas evolucionando, no estabas trabajando nada, sino que simplemente estabas dejando como que alargando la arruga, como tal. ¿Cómo dejamos los malos pensamientos? Ok, primero no es peleándose con ellos. Los pensamientos negativos no se controlan, se cuestionan. Hay que aprender a cuestionar los pensamientos, hacerle las preguntas correctas. ¿Por qué? Porque el ego es el que se alimenta. Él elabora todos estos pensamientos porque se alimenta de todos estos pensamientos y estas emociones como el miedo, la ansiedad, el deseo, todas estas cosas. Entonces, ¿qué va ocurriendo? Que tú tienes que ir eh, eligiendo qué vas a pensar. Así como eliges tu ropa, tú tienes que elegir qué vas a pensar. ¿Ok? Entonces, meditación. Este vino a mostrarnos que tenemos que hacer de nuestra vida lo mejor que podemos por uno mismo y por los demás. Eso me haría yo. Ajá. Hola, buenas noches. Saludos para todos. Dándole gracias a Dios por estar hoy aquí y a pesar de todo. Así es. Simplemente hay que agradecer. Esta situación me ha hecho replantearme demasiadas cosas. Es un antes y un después. Sí. Bueno, personas que esto representa como quien dice, una primera crisis de su vida. Hay otras personas que han vivido crisis anteriores, sin embargo, hay cosas que vienen a subir de nivel. Porque tenemos que ver esto como me está desbloqueando un nivel en mi vida para yo subir, para yo evolucionar en mi alma, en mi ser. Más nada, en cómo soy mejor persona ante esto. ¿Sí? Muy bien, vamos con el segundo aspecto del tercer punto, que viene siendo sentimientos de desapego emocional. Me desconecto totalmente de la realidad, me pongo insensible ante la realidad. Pero no es que no me importe, sino es un mecanismo de defensa para yo no sentir eso. Entonces yo prefiero no ver, pasar por un lado y no ver, a realmente hacerme cargo de esto y trabajar lo que tengo que trabajar. Entonces, ¿qué tenemos que ir viendo? ¿Cuál es la forma como tú reaccionaste ante todo esto? ¿Sí? ¿Cómo estás reaccionando tú ante esto? ¿Estás reaccionando o estás respondiendo? Perdón. Entonces, analizar muy bien eso. Vamos con el cuarto síntoma. Estar hiperalerta y reactivo. Miren, cerca de mi casa, yo me vi afectado, mi casa sufrió daños materiales, el segundo piso de mi casa se cayó por completo. Y yo el primer día estaba como en shock. Yo lo que hacía era ver desde la calle, veía mi casa y verla así destruida, yo me quedé, y la casa del lado también, destruida por completo.
Bueno, no por completo, pero sí bastante afectada la de al lado. Por lo menos yo tenía abajo. Y el primer día yo estaba en shock. Mucha gente estaba en shock. Asustada, cada réplica, salían corriendo. Luego ya al día siguiente yo me puse modo operativo. Empecé a tumbar las paredes porque había muchas paredes que quedaron en el aire y que prácticamente se movían con el viento, otras con la mano. Entonces me iba a afectar más o podía dañarle otra casa a otra persona, que cayera esa pared encima de otra casa. Entonces yo lo que hice fue comenzar a botar escombros, a tumbar las paredes que tenía que tumbar y ponerme en eso. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención es que cuando muchos el sector donde yo vivo son familiares o gente de toda la vida, que uno conociendo toda la vida, que hay gente que no hacía nada. Parecían como gente en situación de calle. Estaban todo el día en la esquina parados, no hacían nada. Eso es parte del desapego emocional. Pero había otros que estaban hiperactivos, ¿ok? Súper reactivos. Entonces, ¿qué hace eso? El encarcelamiento psicológico. Cada vez que tú reaccionas, automáticamente te envenenas. Entonces, ¿qué vives? ¿Cómo te envenenas? Con la ansiedad, con la angustia, con el miedo, con el pánico. Y entonces empieza que cada réplica salían corriendo, está temblando, y salían corriendo. Y eran réplicas, que ya se habían dicho que eran normales. Y tú los veías, no hacían absolutamente nada. Ellos vinieron reaccionando como a los 3 días. Que empezaron, y muchos, la mayoría de ellos se vieron afectados en sus propias casas. Que tenían que moverse a sacar escombros y a sacar cosas y a botar cosas. Y ellos ahí. Yo en 3 días ya había sacado todo lo que tenía que sacar del segundo piso de mi casa. Pero porque me puse a responder de manera eficiente y eficaz. Primero tenía que moverme rápido porque por el peligro que les estoy diciendo de que se me cayeran unas paredes en mi propia casa o en casa de unos vecinos y que pudiera afectar eso o que pudiera poner en riesgo la vida de otra persona. Entonces, ¿qué hice yo? Ponerme a trabajar. En 3 días ya yo había sacado escombros, limpiado, botado y todo. Todo. Entonces, es la diferencia entre reaccionar y responder de manera eficiente, de manera eficaz. Eh, yo utilicé eso hasta como terapia. Yo utilizaba el derrumbar las paredes como terapia. Drenar, y martillazo, pico, todo, botar, cargar, todo eso era para mí era una especie de drenaje de todo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender a canalizar, a surfear la ola. ¿Qué me está mostrando esta situación en la cual yo tengo que trabajar? Y que no puedo quedarme en el momento sin hacer nada. Nosotros tenemos que aprender a utilizar el miedo como algo que te empuje, ¿ok? Que te impulse hacia adelante, no que te quedes estancado ni que hagas absolutamente nada, que no reacciones, sino que simplemente estas cosas te mueven. Así yo aprendí a utilizar el miedo a mi favor. Yo siempre lo he dicho, no es que yo no sienta miedo, es que el miedo yo lo utilizo a mi favor, no en mi contra. Y ese miedo lo que hace es impulsarme a salir adelante. Muévete, actívate y hay que trabajar. Dale. Después piensa, después vas a ver cómo piensa. Pero si me quedo pensando, imagínate, 8 años en 39 segundos, se me fueron 8 años de mi vida, se fueron en eso. De esfuerzo, de ahorros, de inversiones, de una serie de cosas y todo se perdió en 39 segundos. Así de sencillo. Entonces, muchas veces, esto ya leí algo y me llamó mucho la atención, muchas veces la gente dice, bueno, son cosas materiales. Eso lo dice, la mayoría que dice eso es las personas que no perdieron nada. Los que no perdieron nada son los que la mayoría dicen eso.
Y ojo, y entiendo que es más importante la vida, es más importante muchas cosas que realmente el aspecto material como tal, ¿no? Sin embargo, yo lo que veía cuando yo iba tumbando mi casa, yo iba viendo la casa del vecino. Y decía, no, ahora yo por lo menos me quedó toda la planta baja intacta. O sea, no pasó nada. Y ellos, no te, ellos se tuvieron que ir a vivir para casa de un vecino. ¿Sí? Entonces, importantísimo eso. ¿Por qué? Porque ahí tú empiezas a entender que tu realidad no es tan exagerada como tu ego te hace creer. Porque ¿qué pasa con el ego? Que te exagera todo y lo pone todo como lo peor. Es un comentario odioso, aunque lo que quisiera denotar es que la vida es más importante. Sí, claro. Por eso te digo, yo sé que la gente a veces no es que no lo hacen de mala intención o de arrogancia ni nada. Pero la mayoría, o sea, evalúen. Las personas que han dicho eso son personas que realmente no se vieron afectadas por nada, ¿sabes? Personas que toda una vida, un apartamento, su edificio se cayó o se vieron fracturados y toda una vida, ¿sabes? Y su inversión fue su casa. Entonces, verla perdida en 39 segundos cuando te costó 50 años pagar tu casa, por ejemplo, es complicado, ¿sabes? Yo me activé con mucho miedo y terror, pero no podía parar de hacer, sino sino la ansiedad al mil. Así es, así es. Hay que activarse y canalizar esa ansiedad, canalizarla con eso, ¿sabes? Vamos a trabajar y vamos a canalizar la ansiedad para esto. Entonces, todo eso es lo que yo hacía, el miedo, la ansiedad, la angustia, el que verga, ¿cómo voy a hacer ahora? Nada. Todo eso yo lo drenaba a través del escombro, a través de tumbando, a través de cargando y a través de limpiando. Y después ya ahí iban surgiendo las ideas, iba surgiendo la creatividad, bueno y tal, voy haciendo esto en las inversiones, tal, no sé qué. Y bueno, eso es para otro momento. Miren uno de los aspectos de esta situación de estar hiperalerta y reactivo. Estar siempre en guardia o sobresaltarse con extrema facilidad. Entonces, lo que decían hace rato, gente que todavía escucha el teléfono, gente que medio la réplica salían corriendo, todo eso, una réplica, ¡guau! Y todo el mundo salía corriendo. Esos son estados de hiperactividad y reactividad. Otro aspecto del estar hiperalerta, la irritabilidad, ataques de ira o dificultad para conciliar el sueño. Sí, también. A mí hubo días, o sea, yo después que pasé todo esto, fue que tuve días así como medio días de insomnio, pero también ataques de irritabilidad, ataques de ira, ¿sabes? Que de repente no es que, eh, ¿cómo le explico? Una cosa detona la otra. ¿Sí? Son situaciones que una situación va a ir detonando otra. Es como que lo que yo decía hace tiempo, lo que decía Eric Fromm, las personas generan conflictos para evadir sus propios conflictos. Entonces, la rabia, la frustración, el que la cosa no se comportara como tú querías, que las cosas no pasaran, nadie esperaba esto. Entonces, que esta situación no pasara como tú esperabas, entonces ocasiona que de alguna manera te frustre. Entonces, al momento tú no lo haces, pero yo sí veía y escuchaba y hasta a mí me pasó, yo me puse a pelear con mi mamá y por, ¿sabes? Por cosas, por pendejadas, por llamarlo así. Pero vecinos que escuchabas en pleno limpieza y la gente peleando, discutiendo, y yo decía dentro de mí así como que, coño, no es el momento para estar peleando, ¿sabes? Pero es parte del síntoma. Como le dije, esto remueve muchísimas cosas, remueve muchísimo las emociones y las cosas reprimidas o las cosas que nunca se han trabajado. Se remueve muchísimo. Entonces hay que estar atento ante esto. ¿Vale? Entonces, bueno, estos son los 4 síntomas
los repasos, recuerdos intrusivos, evasión, cambio en el estado de ánimo y el pensamiento, y por último la hiperalerta y reactividad. Estos son los 4 síntomas principales de lo que es el estrés postraumático. Ahora, voy a darles 3 herramientas principales para trabajar esto, de manera que ustedes puedan ir poco a poco canalizando todas estas emociones que estoy seguro que están fluctuando diariamente. Un día estamos bien, otro día estamos mal y así estamos. ¿Cómo manejar esa adicción a la información que al final mantiene vivo este evento traumático? Excelente pregunta. ¿Sabes qué pasa? En este estar hiperalerta, el cerebro nos hace creer que entre más informada esté, más voy a tener posibilidades de reaccionar. Hola David, por favor, repite las causas del estado de hiperalerta. Ok, ya te lo repito. José, ¿cómo estás? Entonces, ¿qué ocurre? Dije que muchas veces nosotros estamos constantemente pensando, creyendo, que entre más informados estemos de la situación, más voy a estar consciente o alerta de lo que está pasando. Y no es así. Esa es tu droga. Esa es la manera como tú te drogas. ¿Por qué? Porque eso automáticamente activa la ansiedad. Activa el estar supuestamente informado, pero estás eligiendo la información errada para molestarte, para irritarte, para entristecerte, para estar ansiosa, para estar angustiada, para sentir pánico, para cualquier cosa. Ves que en ningún momento es para informarte porque no es información donde estás buscando herramientas, donde estás información que te está ayudando a sanar. No. O sea, tú no estás eligiendo esa información. La información que tú estás eligiendo es noticias negativas, lo que hicieron, lo que hizo o no hizo el gobierno, lo que hacen los cuerpos de rescate o no, si consiguieron o no vivo a alguien, si cuántos edificios se cayeron. Entonces, la información que estás eligiendo consumir es información totalmente negativa. No es una información productiva para ti. Entonces, ¿qué tienes que aprender? A seleccionar qué vas a ver. No que el algoritmo se aproveche de ti. Y no se trata, porque muchas veces la gente lo ve como indiferencia. Y pasa lo mismo con los temas políticos. Cuando la crisis económica. Entonces, si tú no te quejas, estás a favor. Entonces tú tenías que llenarte de odio, tenías que quejarte, tenías que victimizarte, tenías que estar lleno de rabia todo el día para que tú no seas cómplice del gobierno. Entonces, toda esa gente enferma, con cáncer, con estrés, o sea, con la ansiedad millón. Sí. En cambio, tú eliges qué vas a ver, qué vas a estudiar, qué vas a observar, o sea, por ejemplo, qué elegía yo ver dentro de las redes. Todo lo que, bueno, que yo siempre lo he hecho, ¿no? Antes de esto. Pero más me dediqué a ver información de finanzas. ¿Por qué? Porque yo necesito reconstruir mi casa. Entonces yo tengo que aprender sobre finanzas, sobre inversiones, sobre cómo recuperar, cómo ir trabajando, todo eso. Entonces yo que elegí a ver todo lo que tuviera que ver con educación financiera, más nada. Cómo calmar mi mente, ver cosas de meditación, cómo relajarme, todo eso. Entonces elige qué quieres leer. Hola Peter, bienvenido. ¿Cómo estás? Ok. Otro punto importante que me estaban preguntando José es el hiperalerta y reactividad. Primero, estar siempre en guardia o sobresaltado con extrema facilidad. Estás reaccionando constantemente. Y dos, la irritabilidad, ataques de ira o dificultad para conciliar el sueño.
personas que están teniendo insomnio, que no duermen, porque piensan que va a venir el terremoto otra vez. Entonces, vean que esto fue un hecho muy fuera de la normal. Fueron dos terremotos y en sentidos contrarios, ¿no? Horizontales, verticales, no sé cómo es la cosa, pero yo sé que eran, o sea, es un fenómeno que pasa una vez cada 100 años y muy raro que pase. Bueno, justamente nos tocó a nosotros, mala suerte. Ahora, pensar que eso va a volver a ocurrir la semana que viene, ni los mismos científicos, ni los mismos simiólogos, creo que se dice así, han dicho que eso puede pasar. ¿Van a venir réplicas? Sí, van a seguir réplicas. Leí que entre 2.000 a 3.000 réplicas mensuales. Perdón, después de eso. Entonces, tenemos que estar sismólogos. Sismólogos. Ajá. Entonces, cuando comenzamos a ver que ya no es un hecho factible que ocurra, no es que más nunca va a ocurrir un terremoto en Venezuela, sino que el fenómeno que ocurrió de los dos terremotos a la vez es un caso muy atípico. Entonces tenemos que entender que es un hecho imaginario que esa situación vuelva a ocurrir. ¿Sí? Hay que estar muy atentos con eso. Vamos con las herramientas. La primera herramienta que yo sugiero es la meditación. Meditar. ¿Por qué meditar? Porque la meditación te quita la ansiedad, la angustia, la depresión. Acuérdense que nosotros no controlamos nuestra mente nos controla a nosotros. La meditación te enseña a controlar la mente. ¿A qué? A llevar la mente al presente. Cuando nosotros estamos ansiosos, angustiados porque va a volver a ocurrir el terremoto, nosotros tenemos que aprender a llevar la mente al presente. Cuando estoy triste por lo que perdí, cuando estoy molesto por lo que perdí, está bien el pasado. Entonces tengo que llevar la mente al presente como tal. Aquí ya va que Carol dijo algo. Nuestro país es sísmico. Siempre tiembla a menos escala, exactamente. No me logro concentrar. Bien, entonces la meditación es respirar de manera consciente, es lo mejor. Respiren, respira, respiren por la nariz, exhalen por la nariz. Respirar te va a ayudar a bajar los niveles de ansiedad. No necesitan medicarse, no necesitan tomarse nada. Todo eso son cosas innecesarias que te van a llevar a sustituir el daño. Tomarte una medicación, fino, te va a quitar la ansiedad al momento, pero eso no te la va a eliminar, no te va a curar. Más bien lo que va a hacer es incrementar la ansiedad. Entonces vas a estar constantemente en el miedo de que, y si vuelve, y si vuelve a pasar, y si se daña, y si se me cae la casa, y si... En ese tema te lo vas a pasar. Entonces, estar muy atentos con respecto a eso. La meditación, cuando respiramos de manera consciente, también nos lleva a elegir lo que yo le decía hace rato a la compañera, a elegir los pensamientos. ¿Qué voy a pensar? No es la mente la que va a decidir qué pensamientos van a permanecer en mi mente. Simplemente soy yo quien elige. Pasó y suelto. Pasaron y suelto. Y ya. Y ya. Ni te quedas en la frustración, en la tristeza de la pérdida, ni te quedas en el deseo y la ansiedad de lo que va a pasar. ¿Ok?
Yo todavía no logro hacerme a la idea de separarme de mis hijos al momento de volver a la rutina. Porque exacto, porque están todavía los pensamientos catastróficos. Siempre van a permanecer. Vuelvo y repito, esto no fue solamente un terremoto natural, también fue un terremoto emocional. Y lo que las personas no han trabajado nunca, como es tu caso, cosas que no se han trabajado nunca, como la ansiedad, y yo sé que muchas personas es lo mismo, muchas personas van a estar constantemente evadiendo esta situación. O sea, ya alguien se conectó por aquí. Ajá. Cari Pacheco se había conectado. Ajá. Entonces, ¿es el momento, Lisbeth? Sí, es el momento perfecto para que empieces a trabajar eso. Para que empieces a soltar el control, para que empieces a soltar la ansiedad, para que empieces a soltar la angustia. Todo este es el momento perfecto para evolucionar y subir de nivel. Para entender que no puedes controlar la realidad. Así de sencillo, así de simple. No la puedes controlar. Y este terremoto te demostró que no lo puedes controlar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Aprender. La meditación te va a enseñar a ir canalizando de manera positiva el soltar ese control. Entender que hagas lo que hagas. Muchas familias murieron abrazadas. Siempre, la mayoría de las personas que consiguieron, las consiguieron abrazadas. Entonces, el que tú estés ahí no va a evitar que pase algo malo. El que tú estés presente no va a evitar que pase algo malo. Sin embargo, creemos, nuestro ego nos hace creer que nosotros somos invencibles, pues. Yo he visto videos donde personas que no sé, yo creo que ni en los 39 segundos, eso fueron 2 segundos, 3 segundos, se desplomó todo. O sea, esa gente no tuvo chance ni de moverse. Vino el terremoto y destruyó todo. Se cayó el edificio completo. Entonces ahí tú dices, realmente, o sea, podías hacer algo. Métete bajo una columna, métete bajo un marco de una mesa. Nada de eso iba a pasar. O sea, cuando te toca, te toca. Así de simple. Voy con la segunda herramienta. No ver noticias, y esto va contigo, Lisbeth, y yo sé que con muchos de los que están conectados lo hacen. No ver noticias que revivan el momento. Dejar de estar viendo noticias negativas. No haces nada con estar viendo ese tipo de noticias. Cambien su algoritmo. Dejen de estar compartiendo ese tipo de información, sea buena, sea mala, sea de salvagente, sea... No. Vean otra cosa. Vean otra cosa, porque eso lo que te estás haciendo es enfermándote. Enfermándote. Dedíquense a ver cómo manejar la ansiedad, por ejemplo. Cómo manejar la angustia. Aquí dentro de mis redes hay muchísimo contenido sobre la ansiedad, sobre la depresión, sobre la adicción, sobre herramientas de la meditación. Muchísimo contenido. Esos son el contenido que ustedes tienen que estar observando. Si no sé qué hacer, busco la manera de cómo aprender a trabajar eso. Entonces, yo elijo qué voy a ver. No es la red social la que me va a decir a mí qué tengo que ver yo. Yo lo escojo. Y por último, la autotrascendencia. La autotrascendencia es un término que utilizó Víctor Frank en su libro Voluntad de Sentido. Víctor Frank acuña este término para referirse a qué tanto tú renuncias a tu propio ego, a tus propios intereses, para conectarte con la realidad de otros. Ayuda. Enfócate en ayudar. ¿Cómo vas a ayudar? Bueno, cada quien dentro de su espacio de lo que pueda hacer. Por ejemplo, yo trabajé de la mano, yo trabajo por una fundación que también trabaja de la mano. Yo soy director de familia y trabajo de la mano con la dirección de defensoría. Yo aparte soy defensor de niños, niñas y adolescentes. Y el marco legal. Entonces estaban las abogadas, estaban las defensoras, dentro de sus conocimientos, dentro de su espacio, se dedicaron a ayudar a
aportar herramientas legales para estas personas. ¿Cómo aportaron? Mira, muchísimo. Muchas defensoras, como gente que perdió todo, perdieron las partidas de nacimiento. Y estas defensoras conocían, muchas se consiguieron en el parque con estas madres y les hicieron el favor de conseguirles las partidas de nacimiento de sus hijos. Por ejemplo, eso es una ayuda inmensa. Y no andaban tomándose fotos, no andaban retratándose con eso. Otras con las cédulas, otras cómo conectar con sus hijos, otras el consejo de protección y todo desde el marco legal. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? ¿Qué puedes aportar tú? Eso es lo que tú tienes que evaluar, analizar. ¿Cómo me puedo conectar con la realidad de otras personas? Eso es la autotrascendencia. Renunciar a tu propio ego, renunciar a tus propios intereses para comenzar a conectarte con el sufrimiento de otras personas. Eso te va a sacar a ti del sufrimiento. Te va a sacar a ti de la ansiedad. Conectarte con la realidad de otros. ¿Qué me hizo desconectarme a mí de mi casa? Conectarme con la realidad. Cuando empecé a ver en el Parque del Oeste y en la Avenida Bolívar toda la cantidad de damnificados que perdieron su casa prácticamente, porque los edificios quedaron sumamente destruidos, entendí que yo soy un bendecido, ¿vale? Yo soy un bendecido de Dios, así de sencillo. Porque, o sea, yo salvé muchísimas cosas. Y tengo mi casa, estoy en mi casa ahorita. Y gracias a Dios. Entonces, cuando tú empiezas a ver la realidad de otro, que, bueno, a ti medio se te cayó el friso, a la otra se le gritó la pared. O sea, eso no es nada. Mucha gente está pasando roncha. Está pasando roncha. Porque tú visualiza estar en tu casa y a la noche a la mañana ya estás durmiendo en la calle, en una carpa. O sea, sumamente complejo. Muy cierto, ese ayudar al otro ha sido una forma de poner en perspectiva las cosas. Totalmente. Entonces, ver desde ahí, desde dónde tú puedes aportar, de dónde tú puedes ayudar, cómo puedes colaborar, un familiar, alguien, alguien puedes ayudar. Bueno, hazlo, hazlo. A mí cada día, esos 3 días que yo tuve jueves, viernes y sábado. Y los 3 días vino familia, muy poco, pero vino un primo, vino el esposo de una prima, que no es nada mío, y me vinieron a ayudar. El último día vino un primo que tenía años que no lo veía, con sus 2 hijos, me ayudaron a botar escombros, a sacar escombros, o sea, Dios bendecido, de verdad. Estaba yo solo con mi hijo y un amigo de mi hijo. Entre todos pudimos sacar. Prestó su camioneta, ¿sabes? Son aspectos que dentro de lo básico ayudas, estás colaborando, estás aportando algo. Gracias a Dios no te pasó nada. Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo ayudar? He visto gente, recreadores, por ejemplo, en la Avenida Bolívar, en el parque. He visto gente que va a hacer reír a los niños, a hacerles juegos. Son formas de ayudar. No necesariamente tienes que estar dando ropa. No necesariamente tienes que estar dando comida. No, como no tengo comida que dar, entonces no apoyo. Porque, ajá, ¿para qué? Si ya dijeron que hay suficientemente comida. Hay muchas cosas que hacer. Y sobre todo, por ejemplo, la gente de La Guaira, que está muy afectada. O sea, hay que ver cómo podemos ayudar a esas personas. ¿Me siguen? Entonces, bueno, gracias a mi gente de resiliencia. De verdad, sé que desde aquí hay muchas cosas que hay que seguir hablando, que hay que seguir trabajando. Quiero invitarlos para este viernes 10. Voy a hacer un taller se llama una reunión de negocios con Dios, donde vamos a estar hablando sobre herramientas financieras para las personas que se vieron afectadas y que les permita replantearse nuevas metas, nuevos objetivos y cómo trabajar en eso, ¿no? Desde principios bíblicos, donde, bueno, que más que sabiduría desde la Biblia que nos permita adquirir herramientas financieras, ¿no? Para trabajar esto. Salir del papel de víctima y dejar de estar esperando que nos vengan a resolver y empezar a responder nosotros de manera eficiente y de manera eficaz. Se les quiere un montón. Gracias por todas estas herramientas valiosas que nos brindaste hoy. Bendiciones. Gracias a ti, corazón.
Saludos, gracias a Nueve, gracias Noraima a ti, bendiciones, gracias Carolina, bendiciones para ti. Se les quiere un montón, namaste para todos, cuídense.